Mundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A la final trompeta. Bienvenidos. Final trompeta, le queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. De verdad nos sentimos complacidos de tener una vez más la posibilidad de dirigirnos y compartir la palabra del Señor con todos ustedes. En esta ocasión, un programa especial, como ya se habrán podido dar cuenta, una vez más, tenemos el honor, el privilegio, el placer de contar con nuestra hermana Sonia Waters, desde Jerusalén, Israel. Sonia, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por tenerme de vuelta, y qué bendición que es estar con ustedes. Gracias. Un honor saludarte. Hasta la ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos y ecuatorianas, Ñaño, Arturo Norero, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas noches, Ecuador, y buenas tardes y buenos días en todos los diferentes horarios del mundo, mientras acá es noche, en Israel ya es madrugada, en otro lado ya es tarde, en la China, por allá. A todos ustedes que Dios les bendiga grandemente, les amamos y le damos esta cordial bienvenida. Sonia Waters, qué lindo tenerte aquí con nosotros nuevamente, qué lindo tenerte, Pastor Louis Anthony Diamond, y veo que hay una ayuda idónea al lado tuyo, bendiciendo tu presencia. Así es, Arturo, Dios te bendiga. Quiero presentar esta oportunidad también a mi hermano mayor, Luis Antonio, y a mi cuñada Laida. Luis Antonio, ¿qué tal? Desde Cobija, Bolivia, frontera con Brasil. Buenas tardes. Micrófono. Tu micrófono, panita. Querido David, te amo mucho. Realmente, a pesar de que seas menor, pero realmente reconozco lo que Dios te ha dado. Bendigo tu vida, bonita. Le amo mucho. Usted es mi hermana del alma. Gracias. Tenemos una judía allí. Bendito y alabado sea el Eterno. Le amamos muchísimo como familia nosotros y oramos mucho por usted, por lo que Dios hace con usted y lo que va a hacer con usted. Querido Pastor Arturo, gracias porque es un amigo del alma. Y realmente un fuerte abrazo a la distancia. Hoy cumpleaños de mi esposita y bueno, voy a pedirles que oren por ella. La verdad es que una bendición, su vida nos bendice. Es una compañera, una ayuda idónea y bueno, ahí estamos con mi querida guardaespaldas. Es más grande que yo, entonces es una muy buena guardaespaldas. Hola, Laida, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Amén. Buenas tardes, pastores. Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Gusto de saludarlos a todos en esta tarde. Amén. Amén, amén. No, pues, ¿qué más? Cumpleaños feliz, te deseamos que lo cumplas felices, pero en Cristo Jesús. ¡Cumpleaños, cuñadinga! ¡Qué chévere! Ya le metieron, pero la parrillada, ustedes estaban en las obras de la carne ahí. Claro. Carnales. Pero, sin más no más, Arturo, este programa es muy especial porque es la segunda parte de aquel que habíamos iniciado hace días atrás y que creo que va a ser de grande bendición poder compartir. Luis Antonio, por favor, contáctate conmigo en interno, te voy a mandar un mensaje ahorita. Arturito, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos ustedes, mis muy amados. Un programa que está saliendo, pero fue grabado en la tarde, justamente respetando y considerando el cambio, el horario de nuestra hermana Sonia Waters. Así que este es un programa que ha sido grabado. Normalmente ustedes saben que es un programa en vivo y en directo. Sin embargo, ahora recalcamos por consideración a nuestra entrevistada, a esta preciosa princesa de mi Señor que está con nosotros y que va a contarnos lo que Dios está haciendo a través de su pueblo en Israel y cómo Dios se está moviendo para alcanzar a su pueblo que no conoce a Jesús como el verdadero y único Mesías. Nos va a estar contando ahora en esta historia qué está haciendo Dios a través de los judíos cristianos que creen en lo imposible que hace el Señor.
Para empezar entonces, mis muy amados, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo, ya que está ahora con nosotros Pastor Nelson Zavala? De una vez, un saludo, Pastor Nelson Zavala, y usted mismo. No, mira las alas atrás, mira las alas atrás. Ahí están las alas del águila. Ahí Ah, sí, del águila, yo pensé que era que ya quería usar bueno. Voy a tener que ubicarme de mejor forma para que no se te vea, no salgan las alas de ángel que tienes. Terrible. Pastor, el saludo y de una vez usted ore para dar inicio a este programa, por favor. A ver. Muy bien, vamos a orar. Amén, Eterno pastor. Creador, Rey del Universo, gracias por este tiempo tan bonito y sublime, Dios. Gracias por invitarnos a tu agenda divina y permitirnos dar a través de la vida que tú nos das llegar a tiempo para tratar los asuntos, Señor, que el mundo tiene que conocer. Gracias, Señor, porque a través de Sonia, una fiel testigo de todo lo ocurrido, como también David y Luis, y nosotros que también conocemos por la historia, podemos hoy dar a conocer un poco más de la gran verdad acerca del pueblo escogido de Israel, y que tú nos puedas guiar, Espíritu Santo, llevando cada una de estas palabras al corazón de las personas que nos ven y que nos escuchan. Así que, eterno Señor, con tu permiso y en el bendito nombre de Yeshua, tu Hijo amado, iniciamos este tiempo. Amén. Amén. Amén, amén. Qué bendición, de verdad. Gracias, Pastor Nelson. Qué bueno que te hayas incorporado en un buen momento. Porque estamos ahora comenzando este programa, que es, lo decía hace un momento, la continuación del anterior, y quedó con una pregunta pendiente, que va a ser el punto de partida de lo que vamos a hacer en esta ocasión. Pastor Arturo, tú lanzaste una pregunta al finalizar el anterior programa. ¿Tendrías la bondad de replantearse la zona? Con todo gusto, David. Y sin embargo, antes de hacer esa pregunta, un amado a mis preciosos chiquitos, que Dios les bendiga. Hoy el nono, la nonita lo tiene trabajando, ayudando a limpiar toda la casa, así que hoy está ocupadísimo el nono y no va a estar con nosotros, pero mañana, con la bendición del Señor, estará el nono y les va a preguntar a ustedes si ya se aprendieron los 16 primeros libros de la Biblia. Acuérdense. Y eso va a estar hablando el nono. Sin embargo, ahora, amigos, para sacarle el jugo a este programa, habíamos dejado el día jueves esta inquietud y esta pregunta. No sé si usted vio esa entrevista que tuvimos a Sonia Waters con nosotros, de pronto debería verlo, porque a mí de verdad en mi corazón me dolió que a veces no se dicen cristianos porque nos confunden con sectarios o religiosos y no como verdaderos hijos y seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso dejamos esa entrevista por el tiempo que se acortó con esta inquietud. ¿Qué están haciendo los judíos cristianos? A mí no me gusta ya de aquí en adelante, no le voy a decir judío mesiánico, nada. Un seguidor de Cristo se llama cristiano, no se llama mesiánico. Sí nos llamamos judíos mesiánicos. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Pero aquí yo se le voy a decir judíos cristianos. Cristianos porque seguimos a Cristo, con todo respeto y con todo amor. Entonces, ¿qué están haciendo los judíos cristianos en Jerusalén? Judíos que han entregado su vida y confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador, para alcanzar a los otros judíos que siguen la tradición religiosa, pero que todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Sonita, por favor. Esa fue la pregunta que dejamos planteada y de ahí arrancamos. Fíjense que el pueblo judío ha dicho no a Yeshua por miles de años, 2000 años, ¿sí? Desde que él estuvo aquí. Y les quiero explicar un poquito de la historia del mesianismo desde el primer siglo hasta hoy en día y cómo esto ha cambiado. Un poquito de historia les voy a dar, un poquito de background, no sé cómo se dice background en español, ¿ok? La historia anterior de lo que teníamos. Y fíjense que en el primer siglo nosotros teníamos los Meshihim, los mesiánicos en el primer siglo, que verdaderamente seguían a Yeshua. Ellos eran caracterizados como judíos, o sea, no existía el catolicismo, no existía la cultura católica
de ninguna manera, y aquellos que seguían a Yeshua, de acuerdo al libro de Hechos de 15 y anteriormente también, ¿cómo se dice? Santiago, creo, el jefe de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén, fue Santiago, ¿no es cierto? Y él está hablando con Pablo y le dice, mira, los miles de judíos que han venido a la fe, todos ellos guardan la ley y creen en Yeshua. Son celosos por la ley y creen en Yeshua. O sea que uno puede ver que la comunidad creyente en Yeshua en el primer siglo verdaderamente era observante de las escrituras, de la Biblia, ¿sí? de los mandamientos bíblicos judíos, y también creían en Yeshua. Ahora, con respecto al número, la cantidad de gente que había es impresionante, porque fíjense que en Hechos 2 nos está diciendo que 3,000 vinieron a la fe, y después más adelante en Hechos nos dice que 5,000 vinieron a la fe. O sea que numéricamente los Meshijim, aquellos que iban atrás del Mesías, aquellos que creían en Yeshua, por lo menos, mínimo, eran 8,000 personas. Y fíjense que numéricamente ellos eran más grandes que los fariseos, que los saduceos, ¿sí? O sea, había un movimiento mesiánico en Jerusalén impresionante. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con esta comunidad? De acuerdo a los historiadores, de acuerdo a Eusebios, que fue uno de los padres de la iglesia en el tercer siglo, un historiador, un bishop, ¿cómo se dice bishop en castellano? Obispo. Un obispo de la iglesia. Eusebios escribió unos cuantos libros, uno de ellos se llama Onomasticon, no sé si escucharon de él, y él describió qué es lo que pasó con la iglesia del primer siglo, con la congregación del primer siglo. Y dice que en el año 66 de Cristo, una de las mujeres en la iglesia recibió una visión de Dios. Y Dios advirtió a la comunidad mesiánica que tenía que salir de Jerusalén. Y esto es fascinante, porque en el año 66 de Cristo, el pueblo judío empieza a levantarse en contra del mundo romano y empiezan a pelear en contra del mundo romano. Y tenés Jerusalén se divide en tres partes, los fariseos, los saduceos, los celotes, y se empiezan a matar uno al otro. Y fíjense que Dios le dice a la comunidad mesiánica en el primer siglo, año 66, que tienen que salir de Jerusalén. Y toda la comunidad se levanta y se va de Jerusalén. ¿Dónde se van? Se van a Pela. Pela era parte de la Decápolis, que estaba, si ustedes se fijan en un mapa de Israel, está abajo del mar de Galilea, pero al este del río Jordán. O sea que hoy en día está en Jordania, muy cerca del mar de Galilea. Eso era parte de la Decápolis, y había una ciudad, una de las 10 ciudades, que se llamaba Pela. Y fíjense que la Decápolis son las ciudades que tenían su propio gobierno, estaban bajo la autoridad de los romanos, pero tenían su propio gobierno, su propia moneda, sí, y ellos no se levantaron en contra de los romanos. O sea que, ¿qué es lo que pasa? La comunidad mesiánica se va para Pela y se queda en Pela. ¿Qué es lo que pasa también? Es que miles y miles de gentiles se unen a la comunidad mesiánica. Y acuérdense que en Hechos 15 al 21 nos está diciendo que la comunidad mesiánica decidió que los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés, que eso no es para ellos, sino solamente para el pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como miles y miles de gentiles se
se juntan a la comunidad mesiánica, el carácter judío de la comunidad, de la primera iglesia, se va desapareciendo. Los gentiles crecen y crecen y crecen y crecen, ¿sí? Y por eso desaparece. Para el siglo III ya tenemos casi nada, ¿ok? Ahora, fíjense que la comunidad mesiánica en el primer siglo estaba completamente alineada a el judaísmo de esos días, ¿sí? Ellos se iban a la sinagoga como todos los judíos, ¿sí? Ellos atendían las sinagogas el sábado. Acuérdense que Yeshua se iba el sábado a la sinagoga, leía las escrituras, explicaba las escrituras, ¿sí? O sea que verdaderamente la sociedad de la primera iglesia fue judía en todo sentido. O sea, los mesiánicos, los meshijim, eran como los saduceos, los fariseos, los celotes, ¿sí? Otra denominación del judaísmo que atendía la sinagoga. Atendieron la sinagoga hasta el año 135 de Cristo. En el año 135 de Cristo tenemos una persona que se declara a sí mismo de ser Mesías. Y él se llamaba Bar Kokhba, la revuelta de Bar Kokhba. ¿Qué es lo que pasaba? Los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se levanta en contra de los romanos otra vez en el 132 a 135 de Cristo. Este hombre se declara Mesías, y acuérdense que Yeshua le dice a la comunidad del primer siglo, le dice así: ustedes no vayan atrás de otro Mesías. Van a venir otros Mesías y son falsos. Ustedes no pueden seguir a otro Mesías. Y por supuesto, la comunidad mesiánica que escuchó que Bar Kokhba es el nuevo Mesías, dijeron: no, ese no es el Mesías y nosotros no vamos a apoyar la revuelta en contra de los romanos, no vamos a apoyar la revolución en contra de los romanos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El pueblo judío perdió en contra de los romanos en el año 135 de Cristo. Y como los mesiánicos no apoyaron esa revolución, el pueblo judío culpó a los mesiánicos y empezó a perseguir a los mesiánicos. Porque culparon a los mesiánicos porque no apoyaron a la revolución. Dijeron: nosotros perdimos porque ustedes no estaban con nosotros. Y ese fue el punto en el cual los mesiánicos se separaron por completo de la sinagoga. ¿Ok? Y después la iglesia empezó a ser más gentil. En Roma, Constantino en el siglo III cambió leyes, cambió festividades, prohibió al pueblo cristiano celebrar el sábado, si no los mataban o los perseguían, ¿sí? Y cambió completamente el carácter de los gentiles que creían en Yeshua, de los cristianos, ¿sí? Originalmente eran parte de nosotros, pero desde el siglo III en adelante se separaron completamente y la comunidad mesiánica se achicó y la comunidad gentil cristiana incrementó, ¿ok? O sea, esa es la historia de qué es lo que pasó con los mesiánicos en el primer siglo, segundo siglo. Ahora vamos a venir para adelante. Un pequeño, antes de que pases a la segunda etapa, si no es, por favor, sí, con respeto te ruego. Mira, aquí pasa algo importante dentro de la historia del pueblo de Israel, que hay que entender. Antes de entrar a la segunda etapa, veamos todavía el momento en el que están los apóstoles vivos, o los primeros discípulos de los apóstoles, Sheliachim. Hay que entender esto. Primero,
esta revolución que se levanta en Israel contra el Imperio Romano en los días de Bar Kokhba contó desgraciadamente con uno de los rabinos, con el apoyo de uno de los rabinos más connotados de la historia del judaísmo, Rabí Akiva. Él era el presidente del Sanedrín, prácticamente, era el Nisi, el príncipe. Y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot, todos los días de reposo, todos los sábados. Discutía y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo el sábado? Sagrado, iba a la sinagoga. Exacto. Lo propio que hacía Yeshua. Si uno mira el comportamiento, lo que decía bien Sonia, Yeshua se presentaba a los Shabbats en la sinagoga y presentaba el mensaje de salvación. Pablo no era la excepción. Él era un rebe, era un rabino, y era un rabino reconocido. Hay que entender un momentito qué línea tenía Pablo. Enseguida vamos a ver un poquito, si el tiempo alcanza, cómo era el grupo de los fariseos, por ejemplo. No era un grupo uniforme, había subdivisiones dentro de ellos. Pero Pablo venía de la línea farisea de Gilel. O sea, por favor, Gilel no era cualquier cabezón. Gilel fue uno de los más grandes del judaísmo antiguo. Gamaliel. Claro. Y claro, él forma como Talmid Jajam, como sabio discípulo, a Gamaliel, y a Saulo de Tarso. Entonces estamos viendo un movimiento rabínico del cual se desprendieron muchos personajes bíblicos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, entre ellos Saulo de Tarso. Saulo mismo se definió a sí mismo como fariseo. Él dice: yo soy fariseo, hijo de fariseos. O sea, sigo la tradición farisaica por años. Eso es necesario un poquitito explicar. Hemos visto los primeros años, el Concilio de Jerusalén, por ejemplo, cuando se arma este tremendo pelotero que se armó ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, de lo cual Arturo podría también pormenorizar en minutos más, sería bueno, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el problema no era que eran gentiles queriendo vivir como judíos solamente, sino que hay otro grupo dentro de la misma iglesia que termina enfrentado sin querer por cuestiones culturales. No sé si te parece, Sonia, es un cachito, antes de que pases a la siguiente etapa, veamos Hechos. Sí, señor, es muy importante, Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Arturo, Luis Antonio, Sonia, el pastor Nelson seguidamente se reincorpora, marca un antes y un después en la temprana iglesia, en la temprana quejilá, asamblea, hay que aclarar. Arturo, mira, en Hechos de los Apóstoles 15, no es necesario leer todo el capítulo porque es un chorizazo de largo, tiene 41 versículos, no creo que nos quedemos ahí, pero creo que podemos tomar versículos resaltantes entre el versículo 7 al 11. Pero mira, verso 1, del verso 1 hasta el verso 11 puede decir, sí, me parece. Mira lo que pasó, tremendo enredo que se armó ahí. Leo. Sí, señor. Hechos 15, del 1 al 11, escrito está: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Yo quiero algunos puntos pormenorizar en este detalle de Hechos 15. Primero vemos una secta que encontraba similitud con el mesianismo, nada más y nada menos que los fariseos. Increíble. Era la secta de los fariseos la que mayor cantidad de conversos al Mesías aportó en el primer siglo. La pregunta es, ¿qué encontraban en común los fariseos con los mesiánicos? La resurrección. Partiendo de ahí. Ellos se identificaban con el mensaje mesiánico de la resurrección, de la vida después de la muerte, de los ángeles, los espíritus y todo aquello que los saduceos refutaban y no creían. Entonces vemos una iglesia en el primer siglo que recibe cantidades de fariseos que entran. El problema se da cuando los no judíos, conocidos como gentiles en la Biblia, el mundo para Dios no está dividido entre blancos, negros, amarillos y rojos, sino entre judíos y gentiles, nada más. El mundo así se dividió bíblicamente en dos grupos. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Vienen estos cuates que no son judíos y aceptan al Mesías. Y los fariseos, como eran extremadamente fundamentalistas, legalistas, dicen, a estos más hay que circuncidar. Y que guarden toda la Torá con sus 613 preceptos. Terrible. Ahí es donde se provoca un tremendo laberinto que acabamos de ver. Dice que hubo una discusión no pequeña, o sea que el problema fue gravísimo, porque amenazó la estabilidad espiritual y doctrinal de toda la iglesia. Estaba poniendo en tela de juicio todo lo predicado para que llegue una discusión así. Y también esta frase, Arturo, se repite en la discusión de Pablo y Pedro. No estoy hablando de los picapiedras, no, bíblicos. Los dos dicen que se agarraron en Galacia y dice que hubo una discusión no pequeña entre ellos. O sea, el mismo problema los enfrentó. Y lo más gracioso y paradójico de este asunto, ¿no? Cosas de la vida. Pedro resuelve el asunto en Hechos 15 y en Gálatas capítulo 3 él lo enreda. Qué curioso. El mismo que solucionó en Hechos 15 termina enredándolo en Gálatas. Pero bueno, dejémoslo al Pedrito tranquilo. Lo cierto es que aquí la solución de la iglesia es tajante. Dejen que los que entiendan en Yeshua y reciban el Espíritu Santo y punto. El punto es con los judíos ya conversos. Y es eso, Arturo, de lo que yo creo tenemos que pormenorizar. Porque para un judío que cree en Yeshua, no es lo mismo que para un no judío. Porque el judío siempre va a sentir apego a lo que ya Dios le ha enseñado. No lo va a desechar, no va a botar a la basura el Antiguo Testamento, como algunas sectas hoy en día dicen que ni siquiera hay que leerlo. Tú sabes que existen sectas así. Yes. Entiende el judío que su identidad viene desde atrás. El Antiguo Testamento sin el Nuevo está incompleto y el Nuevo sin el Antiguo no se va a entender. Entonces, vamos al punto. ¿Cuál fue la solución final? Y te pido la leas. No, un ratito. El tema de la circuncisión. Este tema de la circuncisión es clave. Porque ¿qué es lo que me hace judío a mí como varón? El Brit Milá. La circuncisión. Es el pacto con Abraham. Si no sos circuncidado, no sos judío. Así de simple. Podrás venir del vientre de una madre judía, todo lo que tú quieras. Pero lo que te hace hijo del pacto es el Brit Milá. La circuncisión. Fíjate que para Pablo este tema fue interesante y para Pedro, porque a los gentiles se les dice tranquilos, no los circunciden, porque no necesitan circuncidarse para salvarse. Pero mira lo que hace Pablo un capítulo después. En Hechos capítulo 16 pasa algo raro. Mira lo que hace Pablo. Hechos 16, qué pena que Nelson se va, brother. Dice Hechos 16, capítulo 16, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuera con él. ¿De quién está? Vamos desde el 1. Llegó pues, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto talmid, discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, madre judía, y padre griego. ¿Qué hizo? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. ¿Qué hizo Pablo que éste fuera con él? Y tomándole, fíjate lo que hizo, le circuncidó. Pablo practicó una circuncisión, pero no a un gentil,
se lo hizo al hijo de una madre judía. Seguramente el papá se opuso. No sabemos, ¿qué nos importa la vida de ellos? El problema de ellos, ¿cierto? Problema de pareja, mejor ni te metas. Se mete a la suegra y vean cómo sale. Ahora fíjese, ¿qué pasó aquí? El tema es el hijo. Pablo aplica el precepto del Brit Milá. Lo circuncida a Timoteo y mira lo que gana. Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando lo circuncida, ¿quién le refuta la judeidad? Nadie. Ganó a un predicador. Pablo fue un estratega. Por Dios, Pablo era un estratega. Dijo, yo lo circuncido a este cuate y gano un predicador. Porque ahí sí los judíos lo van a escuchar. Porque si no, ni caso le harán. La circuncisión le dio identidad judía. Pero Pablo no aplica circuncisión con los gentiles. Eso hay que dejarlo claro. Se la aplica a alguien que tiene sangre judía. Y no por un tema de salvación. Ante todo, Pablo hace cumplir el pacto, sí, para que él pueda predicar la salvación a su propio pueblo, al pueblo de su madre, del cual ahora él entra a ser partícipe con la circuncisión. Esto quería simplemente aclararlo. Y ciérrale, Arturo, por favor, con el 19 y el 20 de Hechos 15. Escrito está, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí hay un punto que me parece clave. Esta famosa parte dice, la idolatría era común entre los gentiles, pues si de eso están saliendo. Que no vuelvan a caer en eso, les dice. 2, fornicación y moralidad sexual. Y no solamente la fornicación, incluye ¿cómo se llama? El incesto, zoofilia, todo lo que está en Levítico 18. Toda inmoralidad sexual, no solamente el sexo entre solteros, no. Todo lo que tiene que ver con las leyes de inmoralidad sexual se les aplica a los gentiles. El ahogado, esta palabra es muy interesante, Arturo, porque tiene que ver más con la idea de torturar al animal antes, después, ¿cómo es? Se me lenguó la traba. Para que se haga kosher, que se deje de sangrar al animal. Se lo comían así, a veces comía con la sangre adentro, sin sacarla del animal. Eso era una costumbre muy natural. A la gallina no se la degollaba, sino que se la ahorcaba. Y así muchos otros animales no se los desangraba, sino que como era un ritual normal, se podía hasta morir el animal enfermo con su sangre, y eso consumían en los mercados y era sacrificado a los ídolos. Por eso vienen muchas enseñanzas a continuación de esta prohibición, que los cristianos, sean gentiles o quien sea, tenían que seguir esa ley en la Biblia de no comer sangre y de no comer animales que hayan sido ahogados, sino desangrados. Asfixiados o torturados antes de morir para luego consumir. Esa es la idea. No torturar al animal antes de matarlo para luego consumirlo. O sea, por eso de la adrenalina y todo lo que hablan, que ahorita no viene al caso. Y por último, no comer y aguar locro. ¿Cierto? No comer morcilla y aguar locro y eso, que es la comida de la sierra ecuatoriana, que es la morcilla disuelta sobre el agua, de choclo. Es terrible, o sea, pero eso pasa en muchos países. Aquí en Bolivia igual comen morcilla. Pero tú ves que gente en la iglesia dice, no, nosotros estamos libres de la ley, podemos comer de todo y nadie les dice nada. Pero aquí, mire, este es pleno Nuevo Testamento y prohibición para el gentil, no para el judío, porque el judío sí sabe que no lo tiene que hacer. O sea, es que digo, para que vea usted un poquitito el contexto cultural de cómo era la iglesia en el primer siglo. Cómo vivieron los primeros judíos creyentes en Yeshua. Ellos no vivían haciendo lo que les daba la gana, respetaban preceptos. Sonia. Ellos guardaban la ley de Moisés. Fíjense que Yeshua, si quieren leer conmigo en Mateo 5, versículo 17, Mateo 5, o sea que ustedes pueden ver que al mundo gentil se les dijo, ustedes tienen que preocuparse, salir de idolatría, no comer sangre, no comer animales ahogados y no hacer inmoralidad sexual. Ok, eso es lo que le piden a los gentiles. Pero ¿qué es lo que Yeshua le está pidiendo al judío? Es otra cosa completamente diferente. Y quiero que vean esto en Mateo 5, versículo 17, y seguramente ustedes han estudiado esto, pero de todas maneras, ok, versículo 17, Mateo 5,
Segundito, versículo 17. No penséis. Ya, un segundito que no lo he encontrado todavía. Ahí está, ok. ¿Alguien quiere? No, yo lo leo porque lo quiero explicar. Ok. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo he escuchado interpretaciones que dicen, nosotros ya hemos cumplido, Yeshua cumplió todo lo que tenía que cumplir, entonces ya no hay más ley. Pero están cambiando lo que está diciendo aquí. Yeshua dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas. Al contrario, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que dice después? Dice, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Fíjense que la ley mosaica te está diciendo el futuro. Es lo que David está constantemente diciendo, ¿sí? La ley mosaica te está mostrando el futuro. Y por supuesto, uno no puede tirar la ley afuera, ¿sí? El mundo gentil cristiano no tiene que guardarla, pero sí es importantísimo. Y dicen, no, una jota ni una tilde va a pasar de ella hasta que los cielos y la tierra se terminen, ¿sí? O sea que la luna y el sol siguen dando vuelta. Esto todavía está vigente. Eso es lo que yo pienso que Yeshua está diciendo. Y dice así, de manera que cualquiera que quebrase uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense qué es lo que Yeshua está diciendo aquí. La ley no va a determinar si vos sos salvo o no salvo. Yeshua determina si sos salvo o no salvo. ¿Sí? Pero de todas maneras la ley es vigente, la ley es buena para enseñar, para corregir, para aprender, sí, es muy, muy buena. Eso es lo que, o sea, que ¿a quién le estaba diciendo esto Yeshua? Le estaba diciendo a los judíos que estaban siguiéndolo. Yeshua fue un ortodoxo judío. Correcto. Se comportaba como un fariseo. Los fariseos se iban de sinagoga en sinagoga leyendo las escrituras y explicándolas. Fariseos en hebreo es la palabra prushim, que significa, viene de la palabra pirush, que significa, ¿cómo se dice en castellano? A desarrollar las escrituras. Ellos estaban explicando las escrituras a la gente. Iban de sinagoga en sinagoga, ¿sí? Hillel, la casa de Hillel, que uno de los discípulos de Hillel es Gamliel. Gamliel le enseñó a Pablo, ¿sí? O sea que verdaderamente eso es interpretaciones. Ellos interpretaban las escrituras. De ahí viene la palabra midrashim, que es interpretación, ¿ok? O sea que ellos usaban las escrituras para interpretar las escrituras. ¿Por qué me estoy yendo para este lado? Porque cuando venimos a traer la fe al pueblo judío, no puede ser de la misma manera que el mundo cristiano recibe la fe. No tiene que guardar las leyes, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro. El mundo hebreo es un mundo en el cual la ley mosaica es la cultura del país. El celebrar Shabbat, el celebrar las festividades judías. Esto es parte de nuestra cultura. Y si gente viene y le dice al pueblo judío, ustedes si vienen a Cristo no tienen que guardar la ley más, olvídense del judaísmo, esto es un error muy, muy grande. Porque el pueblo judío, o sea, la ley mosaica es la cultura del país. Es lo que hacemos aquí en Israel.
y decir algo diferente es completamente erróneo. La ley no nos va a salvar, por supuesto, es Yeshua el que nos salva, pero de todas maneras Israel ha hecho un pacto con Dios y es un pacto eterno, eterno. ¿Sí? En el libro de Jeremías, cuando él está hablando del nuevo pacto, él dice, no va a ser el pacto como fue en el desierto, pero ¿qué es el nuevo pacto? Que él va a poner las leyes en nuestro corazón. No es solamente lo de afuera, sino que va a poner las leyes en nuestro corazón. Fíjense que Yeshua hizo las leyes mosaicas más difíciles de lo que los fariseos estaban haciendo. Sí. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Dice la Escritura, dice, no matarás. Yeshua dice, bueno, si ustedes no odian a la persona, no van a ir a matarla. ¿Me explico? Yeshua lo hizo más difícil, porque él se estaba fijando en el corazón de la persona. Él estaba fijando en el espíritu de la ley. ¿Me explico? No sé si me explico. ¿Sí? Fue a la esencia, lo que el otro día hablábamos contigo internamente, ¿no? En la época de los grandes filósofos y pensadores jurídicos, Voltaire, Montesquieu y otros, hablaban acerca del espíritu de la ley, la intención del legislador, y aquí se aplica lo mismo. Yeshua no se fue a la letra muerta de la Escritura, sino a la intención con la cual Dios dio la ley. ¿Por qué Dios la dio? Por ejemplo, Yeshua dice, el hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para que el hombre descanse. Vea, entonces, ¿cuál fue la intención de Dios de crear el Shabbat? Que el hombre entienda que no puede vivir para matarse trabajando, que él necesita descansar. Si una máquina no puede funcionar 24 horas, todo el tiempo se va a quemar. Imagínate al ser humano. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? Darle un descanso al cuerpo humano que él creó. O sea, eso es el punto. Y eso, nosotros, Sonia, te comento, hace meses atrás, hicimos una serie sobre la ética de Jesús con Arturo, Nelson, todos acá. Y desarrollamos precisamente en su momento este versículo bíblico y explicamos que, y Nelson yo creo que enseguida lo va a corroborar, me gustaría que Nelson nos apoye en eso en este momento. Yeshua engrandeció la Torah, porque la puso a un nivel mucho más exigente que los fariseos. Amén. En el judaísmo como religión tú no puedes disminuir la Torah, puedes ampliar, pero en ampliar les ganó Yeshua a toditos, porque se las puso a un nivel. Bueno, les digo, el que no ama a su enemigo está fregado. Ningún fariseo se le hubiera ocurrido eso, por más erudito que sea. ¿Quién exigió más, Yeshua o los fariseos? Yeshua. Presionó más, Nelson. Gracias, David. Yo pienso que el Señor y Salvador Yeshua Jesucristo, que es el espíritu de la ley, sin Él no hay nada. Él mostró algo sublime que los fariseos no lograban entender. Para el fariseo la ley era un látigo o un callejón sin salida. Pero en cambio Yeshua trae la ley y muestra el espíritu de la misma, y aunque parece más dura, resulta que algo duro, si no tiene salida, es imposible. Y aunque sea suave, si no tiene salida, es imposible también. Pero mira tú el espíritu de la ley en Mateo capítulo 5, cuando nuestro Señor dice en el verso 27, ¿han oído ustedes que fue dicho, no cometerás adulterio? Está dando una cita específica en Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Eso es mandamiento puro de Dios. Un mandamiento para el orden moral de la convivencia, la existencia conyugal, la fidelidad, la familia. Es un mandamiento, es la ley pura de Dios. En cambio dice el Señor, pero yo les digo, o sea, no está anulando el mandamiento no cometerás adulterio, no lo está anulando, está mostrando el espíritu del mandamiento. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, está dando la salida. ¿Cuál es la salida? No mires. No mires lo que no debes. Claro, no te deleites, dijo Job, yo he hecho un pacto con mis ojos. ¿He de mirar yo a una mujer que no sea la mía? ¿Miraré yo a una virgen?
Entonces, Yeshua lo que hace es dar la salida, muestra lo que estaba escondido en el mandamiento. Oye, no cometerás adulterio, Dios mío, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? No, yo te explico cómo. O sea, no mires, mira, y te voy a decir algo más, dice el Señor. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. O sea, si ese ojo es el que te baila, sáquese de ese ojo para que no caigas en infringir la ley. Él te enseñó a no infringir la ley. Entonces, la ley nos enseña algunas cosas. Número uno, que somos pecadores. Porque la ley es confrontativa. Si yo estoy en un lugar donde no hay ley para el adulterio, pues yo no me considero adúltero. Pero si llega la ley que dice que el adulterio es pecado, yo entiendo que soy un pecador y que necesito hacer algo para salir de ahí. Ahora, ¿qué viene a hacer Yeshua? Toda esta ley pesaba sobre nosotros. Viene y nos perdona en la cruz del Calvario. No anuló la ley, anuló la sentencia, las infracciones que le cometimos a la ley. Es muy diferente. Exacto. Él pagó todas las multas que habíamos cometido. Amén, amén, amén. La ley sigue ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Querida Sonia, qué gusto poder saludar. No tuve la oportunidad. Pero mira, voy a poner un ejemplo que lo puse en un programa. Si me lo permiten, y si no me lo permiten, igual voy a poner el ejemplo. Bueno, yo conté sobre un predicador muy querido en los Estados Unidos, que bueno, era 1950 y pico, iba rápido a una gran predicación que iba a hacer, y él tenía que hablar sobre redimir, la redención, el precio que el Señor pagó en la cruz y todo lo demás, o en el madero. Y entonces, por llegar pronto, se pasa estos radares antiguos que habían ya, la velocidad, y un policía lo detiene y le pega una multa. Y le dice, mire, usted está multado. Bueno, le dice, pero yo tengo que ir a una predicación, lo siento. En aquel entonces tenía que acercarse al poblado más cercano y presentarse ante el juez. Mira tú qué tiempos esos. Entonces fue donde el juez. Pero resulta que antes de que vaya donde el juez, el policía dice, oiga, su rostro me es familiar. Así más o menos como que el policía que quiere multar a David Diamond dice, yo usted como que lo he visto en la final trompeta. Y le dice al predicador, yo a usted lo conozco, Álvaro. Yo lo conozco, dice usted. Usted es el famoso predicador Billy Graham. Sí, le dice, yo soy. ¡Wow! Le dice, qué increíble, pero lo siento, lo tengo que multar igual. Es la ley de Dios, no hace acepción de personas. Con ley o sin ley serán juzgados. Romanos capítulo 2. Ahora aquí viene. Va donde el juez Billy Graham, y cuando el juez lo ve le dice, reverendo Billy Graham, ¡wow! ¡Qué increíble! ¿Qué hace usted aquí? No, que me multaron por haber hecho esto y aquello, la velocidad me excedí. Caramba, oiga, reverendo, mire, déjeme decirle algo. Si no fuera por usted, mi hijo seguiría en las drogas. Usted hizo uno de los primeros programas de televisión y mi hijo viendo se entregó a Cristo. Y dice Billy Graham que él dijo en su mente y corazón, caramba, me libré de la multa. Y el juez le dice, reverendo, mire, la ley es la ley. Aunque usted es Billy Graham, aunque mi hijo llegó a los pies de Cristo por usted, yo no le puedo quitar la multa. La ley no me lo permite. Pero hay algo que la ley no me impide. ¿Qué cosa? Que yo le pague la multa. Yo voy a pagarle la multa. Y eso es lo que el Señor hizo. Amén, amén. Es sencillo. La ley siguió existiendo hasta hoy en los Estados Unidos por exceso de velocidad, pero nadie te la va a pagar como lo hizo ese juez de generoso. La tendrás que pagar tú, tendrás que presentarte ante el juez, tendrás que presentar apelaciones, etcétera. La ley seguirá eternamente. Hasta que se cumpla todo, hasta que se cumpla todo. Exacto, exacto. Todas las infracciones que tú y yo cometimos a esa preciosa ley que dijo el rey David, que era más dulce que la miel. Amén. Eso Exacto, exacto. Y una de las razones que me metí en esto es porque muchas veces los creyentes piensan que el pueblo judío tiene que venir al cristianismo, tienen que ser cristianos, tienen que celebrar la Pascua cristiana, tienen que celebrar, ir el domingo a la iglesia y hacer cosas así. El pueblo judío tiene su propia cultura
viene del tiempo de Moisés, que es parte de nosotros. Y lo que quiero decir es que cuando traemos la fe al pueblo judío, no podemos exigirles que sean otra cosa aparte de ser judíos. Porque Yeshua mismo fue judío, ¿me explico? No estoy tratando de ofender a nadie, es solamente un error que veo que pasa con muchos creyentes que quieren traer a la fe al pueblo judío, pero no saben cuáles son los problemas que el pueblo judío tiene con eso. ¿Me explico? ¿Ok? Ese es uno de los problemas. Tenemos otros problemas. Tenemos el mayor problema, yo diría, es el hecho de que Yeshua es Dios mismo. Eso es un gran problema para el pueblo judío. Le estoy mostrando cuáles son las dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que en Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿ya? Y el pueblo judío tiene miedo de venir a la fe en Yeshua porque piensan que van a cometer idolatría. Piensan que si ellos aceptan a Yeshua, tienen que aceptar que Él es Dios y tienen miedo de cometer idolatría. Fíjense que yo vine a la fe cuando tenía 18 años y me llevó 12 o 13 años entender que Yeshua era Dios. El Señor me tuvo que mostrar. O sea, yo lo reconocía como Salvador, pero no lo podía reconocer como Dios. Hasta que Dios reveló esto en mi vida y desde ese momento en adelante yo pude ir para adelante, ¿me explico? Porque no lo entendía. Para el mundo gentil no hay problemas de aceptar a Yeshua como Dios mismo, ¿sí? Es parte de la cultura, creo yo, ¿no es cierto? Pero para el pueblo judío, ¡oy! ¿Sí? Y fíjense, les quiero mostrar, porque si ustedes hablan con el pueblo judío, ustedes tienen que saber que esto es un problemón. Y les quiero mostrar en las Escrituras cómo Yeshua me mostró verdaderamente que Él es Dios, ¿ok? Y ustedes pueden utilizar esto después para ayudar al pueblo judío para venir a la fe. Y una de las Escrituras que el Señor me dio, y mi Biblia en hebreo, ¿dónde está? Un segundito. Hasta que venga Sonita, lo que dijo el pastor Nelson, Apocalipsis 19:10. Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Amén. Ok, fíjense, vamos a Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3. Que es, por supuesto, los 10 mandamientos. Y la traducción en español es que, David, léeme, ¿qué es lo que dice en español? Éxodo 20, versículo 3. Ya. No tendrás dioses ajenos ante mí o delante de mí. Ok. Ahora yo les voy a leer el hebreo y les voy a decir palabra por palabra lo que eso está diciendo. ¿Ok? O sea, la traducción entendió el significado de lo que está diciendo ahí, ¿ok? Que no está mal, pero les quiero dar palabra por palabra lo que dice aquí. Y dice, Lo yeleja Elohim acherim al panai. No tendrás otro Dios aparte de mi cara, aparte de mi rostro. No tendrás otro Dios aparte de mi rostro. ¿Y quién es el rostro de Dios? Yeshua. Yeshua. Acuérdense lo que dicen las Escrituras. Los discípulos les dice a Yeshua, muéstranos el Padre y te vamos a creer.
¿Y qué es lo que le dice Yeshua? Ustedes me están viendo todo este tiempo y no me han reconocido. Él es el rostro de Dios. Y por supuesto nosotros tenemos permiso de adorar al rostro de Dios. Fíjense lo que es esto. Fíjense, esto es una maravilla, ¿no es cierto? A mí me parece que Él es Sarapanim, Él es el Malahapanim. David. Sí, señor. Entra con esto. Ya. ¿Se acuerdan ustedes, Arturo, que cuando estuvo Miguel Sánchez Ávila hablamos de este texto que apareció en el rezo judío del Año Nuevo? Bueno, esto pasó este fin de semana igual. Esta oración se la hace en la sinagoga en el día del Año Nuevo hebreo, que fue este fin de semana. Antes de tocar el shofar, mostrar el shofar, Luis, tú tienes un cuerno de carnero atrás. No se toca el shofar en la sinagoga sin primero hacer esta bendición. ¿Qué dice? Que sea tu voluntad que al sonido del shofar que emitimos hoy seamos como tela surcida que tiembla ante quien la maneja. Es decir, la tela que divide el santo del santísimo. Y dice, como aceptaste a Eliahú, el profeta, bendito sea su nombre, y Yeshua, el príncipe del rostro, Sarjapanim, quien es el príncipe Metatrón, así nos llenes de misericordia. Bendito sea tu nombre, oh Señor de las misericordias. Ok, ¿quién es este personaje Sarjapanim? De lo cual ya habíamos explicado en algunas oportunidades. En la literatura rabínica, este Sarjapanim es llamado Yeshua. Los rabinos hablan de un Yeshua llamado príncipe de la faz, del rostro. Hay que entender qué es la connotación del rostro, Arturo. La Biblia dice que cuando Dios oculta su rostro, viene calamidad, viene juicio, desgracia. Dice, ocultaré de ellos mi rostro y veré sus males. O sea, Dios te da la vuelta, hermano, y ya estás fregado. Pero el rey David muchas veces escribió, buscad, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro, oh Señor, buscaré. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Si cuando Dios oculta su rostro es juicio para la nación, ¿qué quiere decir que Dios dice, buscad mi rostro? Tal es así que la bendición sacerdotal dice, Yevarejeja Adonai veish mereja, yaer Adonai pana veleja vijuneka, isba Adonai pana veleja veyasem leja shalom. 2 veces aparece la palabra rostro, que el rostro brille sobre ti, que su rostro te sonría y te sea propicio, que levante Dios su rostro a tu favor. ¿Qué es buscar el rostro? ¿Qué es imagínate una persona sin rostro, Arturo, ¿qué es? ¿Cómo no puedes reconocer? O sea, el rostro es la identidad de la persona, lo que lo hace diferente a los demás. Bueno, cuando Dios muestra su rostro, ¿qué rostro? Ahora, fíjate otro detalle. Se me fue la paloma. Iba a decir, cuando estaba en el camino de Emaús, no sé si te acuerdas de ese pasaje, Arturo, ¿puedes ver? No lo reconocieron, dice. David, solo una cosita. ¿Cómo no lo van a reconocer si estuvieron con él hasta hace 3 días que se murió? Y aparece y no lo reconocen. Vea por favor ese texto. Mira un ratito, David, algo que presenté ayer que vale mucho para que vea Sonia también esta belleza. Wow, Una princesita que nos mandó eso el día de ayer. Sí. Wow. Números 6, 24 al 26 es justamente lo que habló la bendición sacerdotal. Y en el libro de Lucas, Camino a Emaús, esto está en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, mis muy amados, capítulo 24, versículos del 13 hasta el 35. Lucas 24, 13 al 35. Sí, pero el versículo que no lo reconocen. Los ojos vamos a leer del 13 al 16. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Imagínate, no lo pudieron reconocer. Pero estuvieron con él hasta hace 3 días, 72 horas, y no lo reconocen. ¿Cómo es eso? A ver, que yo lo vea a Arturo Norero de aquí a una semana con barba y todo, y diga, ¿quién es este señor? Con semejante barbota querubínica no reconoce. ¿Cómo? Sinvergüenza, Dios. Ahora que si lo ves mañana sin barba, no lo reconoces. No sé, que estaré dando segura, compadre, los ojos, las cejas, la voz. ¡Favorito! Ya, pues cualquiera sabe que es. Pero ven a verso 25, dice, entonces él le dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, empezó. ¡Qué tremendo! Y en el 32 se dicen el uno al otro. Oye, le dice, mira, verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Oye, no podían reconocer la cara del Eterno. Sus propios discípulos, compadre, no lo podían reconocer. Y dice, fueron los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¡Pum! Se esfumó. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardían nuestros corazones mientras él hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? O sea que hasta el último momento siguieron dudando, no obstante que les estaba predicando. Ni así se daban cuenta. O sea, mira lo que es este tema del rostro de Elohim. No es cualquier cosa, hermano. Pero ahora, fíjense, tenemos en el Sidur de Rosh Hashanah, tenemos a Yeshua. Él es el rostro de Dios. O sea, nosotros podemos verdaderamente identificarlo como el rostro de Dios en el Antiguo Testamento. Para el pueblo judío, el Antiguo Testamento es mucho más importante que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no lo creen, entonces lo dejan atrás, ¿sí? Pero si nosotros podemos probar que Yeshua con el Antiguo Testamento verdaderamente es Dios, entonces ellos van a escuchar. ¿Ok? Una de las cosas que los rabinos dicen así, que el cristianismo, esto es lo que dicen, yo le voy a explicar cómo cambiar esto, ¿no? Ellos dicen que el cristianismo ha cambiado la naturaleza de Dios y lo ha hecho ser humano. Esto es lo que los rabinos dicen, ¿ok? Que suena como si fuera verdad, ¿sí? Pero fíjense lo que pasó con Abraham. ¿Quién vino a visitarlo a Abraham? Había 3 personas que vinieron a visitar a Abraham. 2 de ellos era ¿quién? Ángeles. ¿Y el tercero era quién? Jesús. ¿Quién era? Elohim. Yud-Hei Vav-Hei. Vino a hablar como un humano a Abraham. Sí, acuérdense que Yeshua dijo, antes de Moisés fui yo. ¿Ya? O sea que él ya está en el Antiguo Testamento y nosotros tenemos que buscarlo en el Antiguo Testamento para poder presentar la fe al pueblo judío. ¿Me explico? ¿Ok? O sea que sí podemos demostrar que es un ser humano, que él iba a nacer. Fíjense. Sí, Arturo, ¿quieres decir algo? Solamente para acostar también una vez yo tuve una conversación con un rabino que me decía, Dios es espíritu. Tú le digo, si es espíritu, ¿las espaldas de quién vio Moisés? Pues, si es un espíritu no tiene espalda, pues. Y si Moisés comenzó a gritar, ¡viva Dios, y pasa y ve la espalda de Dios, ¿qué espalda fue la que vio? Colosenses 1:15 nos dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Wow. Pero Arturo, mira lo que pidió Moisés primero. Mi reina, un segundito. Mira lo que pide Moisés primero. Moisés le dije, déjame ver tu rostro, le dice. El rostro pidió primero. Y el Señor le dice, nadie podrá ver mi rostro y vivir. Hasta que el Mesías lo hace. Hasta que el Mesías viene y dice, ok, ahora sí, mírenme. Porque el Mesías es lo que decíamos ayer, Sonia, en el programa, en la radio. El embajador plenipotenciario del Padre, por algo es primogénito. ¿Quién es un primogénito en una familia judía? El que asume el lugar del Padre cuando éste no está. Exacto. Es un primogénito, es el derecho de ser segundo papá en la familia. Sí, señor. No, es de... Sonita, quisiera acotar algo, aprovechando de que estamos en esto, y la verdad es que es algo que me llama mucho la atención, es cuando Jesús habla precisamente para colaborar y apoyar y guiar a sus discípulos.
si no venía el Espíritu Santo que él les había anunciado, realmente iba a ocurrir una tremenda carnicería, un celo, un odio. Mira, yo soy casado con una libanesa y palestina al mismo tiempo, es Dagger as boom, es increíble. Y mira, soy judío, solo por la gracia de Dios. Oh my God. Gloria a Dios, esto es impresionante. Y mira cómo Dios une todo, ¿no? Es que es fuerte. Y dice en Juan 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿A quién le dice? A sus discípulos. Para que no tengan tropiezo. El loro también predica conmigo, pero repite todo lo bien, claro. Os expulsarán de las sinagogas. Judíos expulsados porque les estaba hablando a sus discípulos. Seréis expulsados de las sinagogas. Qué fuerte. Y dice, y aún viene la hora cuando cualquiera os que mate pensará que rinde servicio a Dios. Mira lo que dice Jesús hablándoles. Cualquiera que los mate está pensando que tiene una honra, está el derecho de matar. Por eso que Pablo estuvo ahí cuando estaba muriendo Esteban. ¿No es verdad? Y mira lo que dice aquí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya os lo había dicho. Y ahora mira lo que viene aquí. Esto no os lo dije al principio. No les he dicho al principio. Porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo, dice aquí algo claro, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, realmente aquí va a acontecer algo tremendo. Son más tapados que una olla a presión, no van a entender. Entonces tiene que venir alguien que realmente entre y dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Él quiere predicar más que yo. Y dice así, pero si me voy, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá, ¿qué le dice? Al mundo de la verdad. De pecado. O sea, al mundo, o sea, al gentil. Y realmente esto les había advertido a los discípulos, porque los discípulos solamente por la ley no iban a poder ganar ni uno. Con Cristo fueron ganados los judíos, pero con el Espíritu Santo ganaron a los gentiles. Entonces, la obra era del Espíritu. Y no solamente esto, sino que vemos en Hechos 2 cómo es que viene, pero ya les había dicho, ¿no? Él viene y Él os guiará a toda justicia para que todo el mundo conozca. O sea, realmente el propósito, yo les he dicho antes, pero no entenderán ustedes lo que yo les he dicho hasta que no venga el Espíritu. Y cuando viene el Espíritu, os consolida pues la obra maestra y la verdad. Tu hijo. Ese predica más fuerte. Es un dulce, es un dulce. Sí, enseguida lo vamos a presentar. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos estaban reunidos. La iglesia, como Cristo vivía, si esa vida de comunidad es real, no solamente es para ese tiempo, sino que la iglesia tal vez debería de ser más unida de lo que hasta el día de hoy es. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Pero qué lenguas? Mire, esto es impresionante. Jesús no lo hizo el Espíritu Santo. Exacto. Y ni siquiera necesitó de los apóstoles, lo hizo primero Él. Ni siquiera en los dones en los discípulos, porque no habían nacido los dones en sí, los había escogido Él, los había elegido, los había apartado, los había separado, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según en el Espíritu que hablaban, y que vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos. Ahí les estaba hablando a los judíos que eran piadosos, porque los judíos por la ley conocían y por amor cumplían todas las cosas, por amor.
y por la ley, pero no estaban llenos del Espíritu, pero eran celosos, y bien celosos, como hasta el día de hoy son. ¿Qué es lo que pasa cuando un judío recibe el poder del Espíritu Santo? Por Dios, es tremendo, pues. Es mucho más que un gentil. Y Dios lo respalda hasta mucho más. Esto es increíble, pues. Es algo, Sonita, usted pues dentro de todo está para ganar a los gentiles como para ganar a los judíos. Pero que un judío escuche a un gentil, no, le va a tapar la boca, le va a decir, no me vengas a conversar aquí, no me vengas con otro cuento. Aquí quiero que me hables claro. Y realmente las señales y los prodigios y los milagros venían acompañados para que se convirtieran en ¿quiénes? Los judíos, pero para que el mundo conociera, para que muchos judíos se convirtiesen realmente viendo señales y prodigios y milagros, pero venía para el mundo. Y dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En ese tiempo ya vivían todos. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, los curiosos. Ya juntó una multitud de curiosos, ¿no? Y dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo? Los judíos no hablaban árabe, cretense, no hablaban. O sea, realmente la lengua de ese tiempo no daba. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, que hemos nacido partos, medos, elamitas? No, te estás equivocando. No. Pero aquí, porque, a ver, corrígeme. A ver, eran judíos que hablaban otros idiomas, que habían llegado de migrar, eran judíos que estaban subiendo a celebrar Pentecostés. Eran judíos de otras lenguas. Ellos hablaban árabe, venían con su lengua madre. Eran hebreos, lo único que tenían en común eran judíos que llegaban a Jerusalén en peregrinación. Con su idioma madre, como que tú ahorita llegas a Israel con tu español. Ya, pero escuchan hablar a los mismos judíos en sus propias lenguas. A los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo y escuchaban hablar en sus lenguas. Mi pastor, y quedan confundidos y dicen... Lo que pasa es que tú dijiste, no son gentiles. Y dices galileos la palabra. Galileos. Perdón. Eso es, por eso es que hubo esa confusión. Estabas bien, pero decías que no son gentiles, no galileos. Pero bien que me has corregido, gloria a Dios, porque si no vamos a confundir a todos. Entonces no se trata de confundir, se trata de ayudar, ¿no? Y se trata de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero explicar? Que definitivamente sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios era imposible. Tanto es que dentro de todo Cornelio también ve los prodigios del Espíritu Santo. Tanto es que Pablo va donde los gentiles imponían las manos sobre ellos y recibían el don del Espíritu Santo. Y se consolida la obra por la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no venía el Espíritu Santo, era imposible consolidar el Evangelio. Y ahora que ha sido ramificado en el mundo entero. Pero qué bendición que el Señor haya traído en parte endurecimiento. Pues si no todos los judíos nomás nos hubiésemos quedado, pues todos estaríamos muy bien con nuestro Dios. Y ningún gentil estaríamos, chao, gracias, un gusto haberlos conocido, pero nuestro Dios es nuestro, pues. Entonces realmente los injertó en el costado. La riqueza del mundo. Listo. Claro. Fíjense, 2000 años, verdaderamente perdimos la primera iglesia del primer siglo, ¿sí? Se pierde en la historia. Para el año 167 de Cristo nosotros ya no sabemos más nada de qué es lo que pasó con la comunidad del primer siglo. No sabemos, ¿ok? Se pierde en la historia. 2000 años después, el pueblo judío empieza a retornar a la tierra prometida. Y ahí voy a poder decirle a Arturo qué es lo que estamos haciendo ahora, hoy en día, ¿ok? 2000 años. El pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida. Con la ayuda de los anglicanos en Britania. Los anglicanos en Britania en 1841, Gran Bretaña, en 1841, 1850, reciben una visión profética de Dios, que el pueblo de Israel tiene que retornar a la tierra prometida. Hay un avivamiento en Gran Bretaña.
En ese avivamiento tenemos, por ejemplo, a, ¿cómo es que se llamaba un segundito? William Wilberforce, que es el que cortó el tráfico de esclavos que había en Gran Bretaña con Europa, con América, sí. Él paró la esclavitud que se estaba haciendo con el mercado, con los de la gente de color, ¿sí? Estos eran los cristianos, estaban moviendo montañas en Gran Bretaña. Después tenemos Charles Simeon, que fue un predicador increíble, enseñanzas de las escrituras. Y fíjense que ellos organizan una organización que se llama, un segundito que ya les digo, CMJ en inglés, que se llama The Christian Mission to the Jews. Christian Mission to the Jews. La misión de cristianos a los judíos. ¿Y cuál era el propósito de ellos? Ellos tenían esa visión, al judío primero. Acuérdense de lo que Pablo dijo, al judío primero. Esto verdaderamente porque ellos tenían en el corazón traer la fe al pueblo judío. Dios los bendijo con un avivamiento en Gran Bretaña misma, ¿sí? Y trajeron la fe, ellos anglicanos protestantes, ¿sí? Se vinieron a Jerusalén, 1841, trajeron con ellos un obispo que era un rabino judío que se convirtió al anglicanismo, ¿ok? Y lo pusieron a él como obispo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hicieron estos cristianos? Empezaron hospitales en Jerusalén. Empezaron escuelas en Jerusalén. Empezaron orfanatos que ayudaban a todos, ¿sí? Cristianos, judíos, árabes, lo que sea, ¿sí? Gente maravillosa, gente increíble. ¿Y qué más querían hacer? Querían enseñar las raíces judías al cristianismo, ¿ok? Y un avivamiento increíble, increíble. Pero ¿qué es lo que pasó cuando estos cristianos entraron? Ellos pensaban, nosotros los tenemos que hacer cristianos. Y por supuesto, el pueblo judío dijo, nosotros ya tuvimos el Holocausto, ya tuvimos la Inquisición, ya tuvimos los cruzados, ya tuvimos a Martín Lutero, sí. ¿What? O sea, no lo presentaron a Yeshua como judío. Y el pueblo judío salió rajando. ¿Me explico? Porque estaba vestido como egipcio. ¿Sí? Acuérdense lo que pasó con José y sus hermanos hebreos. Y esto es impresionante, el Señor me dio esto. José era egipcio. Los hermanos hebreos no lo reconocieron como hermano porque estaba vestido de egipcio. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer José para que sus hermanos lo entiendan? Se sacó la peluca y le habló en hebreo. Le habló en hebreo. Y cuando los hermanos hebreos lo escuchan hablar en hebreo, ellos se dan cuenta que este es el hermano que ellos han rechazado, que ha venido a la familia otra vez. Acuérdense, Yeshua fue rechazado. Yeshua se le ve como un ídolo egipcio, un ídolo de las naciones. ¿Ya? Y entonces, la razón por la cual, en mi opinión, la razón por la cual Dios está trayendo al pueblo de Israel a la tierra prometida es para su restauración física y su restauración espiritual. Ellos van a ver el rostro de Dios. Acuérdense lo que dice en Ezequiel 39, al final de Ezequiel 39. ¿Alguien quiere leer? Ezequiel 39, sí, Ezequiel 37, el holocausto,
El Señor trae al pueblo judío a la tierra prometida. La nación de Israel se crea en 1948 y después Dios bendice al pueblo de Israel. Ya, David, léenos. Sí, desde el verso 28. Y sabrán que yo soy el eterno su Dios, no solo dice su Mesías. Yo quiero poner un paréntesis. Cuando a mí el Señor se me apareció en sueños, a mí no me dijo soy el Mesías nomás. A mí se me presentó directo como tal. Me dijo, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, soy el Dios de tus padres. Yo soy Yeshua, el Mesías de Israel. Él me dijo, soy Dios. ¿Y cómo hubiera creído yo eso? O sea, tocar el tema de la divinidad de Yeshua para un judío es tremendo. Ahora, bueno, saben que yo soy Elohim. Y dice, cuando después de haberlos llevado a cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. O sea, falta Luis, falta Isera y falto yo. Sí, Señor. Ni esconderé más de ellos mi rostro. Amén, amén. Y dice, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. O sea, y leo un versículo que tú mencionaste y que necesito leer, porque la gente a veces dice, ¿de dónde sacaron eso? Porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. 2 puntos. Al judío primeramente, y luego al griego. El error de la iglesia, el error histórico del cristianismo, no es una crítica destructiva, no me entiendan mal. El error histórico del cristianismo fue no cumplir esa orden de Pablo. Del judío, presentarle primero el evangelio a él. Más bien antes dijeron, no, los judíos ya están condenados, mataron a Dios, ya están fregados esos manes, ni pierdan el tiempo. ¿Qué decía Lutero? Este pueblo es maldecido. Listo. ¿Qué hacen hoy? Católicos y protestantes cayeron contra los judíos por ser judíos. No entendieron lo que Pablo dijo. Y mire lo que después viene. Primero te dicen asesino de Cristo y luego quieren convertirte. Y a la fuerza, mire lo que pasó en la Inquisición. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó? El anglicanismo verdaderamente no hizo mucho, pero animó al pueblo judío, animó a Herzl. Herzl estaba conectadísimo con los cristianos anglicanos de Inglaterra. Theodor Herzl. Theodor Herzl. Y él fue el anglicano que se llamaba, y ya les digo cómo se llamaba, Michael Alexander, fue el amigo del alma de Theodor Herzl. Y él fue el que le enseñó a Theodor Herzl todas las escrituras con respecto al retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea que ellos fueron la fuerza atrás de Theodor Herzl. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Pero cuando trataron de convertir al pueblo de Israel a la fe, perdieron, o sea, no les fue bien en eso, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que pasa. Viene 1960. Tenemos los hippies en el Estados Unidos. Miles de judíos que también eran drogadictos y estaban amor libre, así, con todo eso, ¿sí? Miles de ellos vienen a la fe. Miles vienen a la fe. Y ellos vienen a la tierra prometida como creyentes. Empiezan congregaciones aquí en Israel, o sea, que para 1980, 1985, tenemos como 30 congregaciones mesiánicas en Israel y más o menos 500 personas que son creyentes aquí en Israel, ¿ok? Y ahora nos movemos un poquito más adelante. 1999. Un mesiánico publica un libro en inglés y dice que 1999 tenemos 300 congregaciones mesiánicas en Israel con un promedio de 100 personas por congregación. Y eso lleva a 30,000 judíos mesiánicos, ¿ok? Pero eso no es todo. Tenemos una comunidad muy grande en el Internet.
de 60,000 o 70,000 judíos mesiánicos que se juntan en el Internet y escuchan la palabra de Dios en el Internet. Y fíjense que por lo menos 100,000 personas han venido a la fe en Cristo, en Yeshua aquí. Y por supuesto, esto va a crecer. Si el Señor dijo, sí, los trae a la tierra prometida para que ellos reciban el rostro de Dios. Yeshua no va a esconder su rostro más de su pueblo y va a darles el Espíritu Santo, ¿sí? Que es una maravilla. O sea que verdaderamente esto se está moviendo adentro del pueblo de Israel, se está moviendo en hebreo. Para que el pueblo de Israel pueda aceptar a Yeshua, nosotros tenemos que presentarlo como un hebreo. Tenemos que presentarlo como un judío. Tenemos que presentarlo como él fue. ¿Sí? Y les quiero contar una historia de un judío mesiánico aquí en Jerusalén que se llama Joseph Shulam. Él empezó la primera sinagoga mesiánica aquí en Jerusalén hace 40 años atrás. Él se encontró con tres ultraortodoxos, judíos ultraortodoxos, ¿ok? Los que se visten de negro, que tienen el coso, ¿sí? Y empezaron a hablar. Y fíjense que el judaísmo ultraortodoxo se basa mucho en el Talmud, en lo que los rabinos dicen, ¿sí? Y ellos empezaron a hablar de escrituras y que mi rabino dice esto y que mi rabino dice lo otro. Y Joseph Shulam, que también es rabino y también mesiánico, le dice a estos tres, mi rabino dice esto, esto, esto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿Quién es tu rabino vecino? ¿Quién es tu rabino? Y él no le decía. Los invitó a casa. Empezaron a hacer estudios bíblicos que el rabino dice esto y que el rabino... Y mi rabino dice esto. ¡Wow! ¿Quién es tu rabino, vecino? ¿Quién es tu rabino? Por 3 meses los tuvo así, por 3 meses. Ya después de 3 meses le dice el rabino es Yeshua. Y los 3 vinieron a la fe. Ultraortodoxos en Jerusalén que vienen a la fe en Yeshua. El Señor se está mostrando a sí mismo a su pueblo. Fíjense, había otro rabino que se murió, creo que hace 2 años atrás. Él escribió una carta a la familia de él y les dijo así a la familia: en un año ustedes tienen que abrir esta carta. Él Itzhak Kaduri. ¿Cómo se llamaba? El rabí Itzhak Kaduri, que murió a sus 101 años, que era el rabino mayor de Bulgaria, el que maldijo a Saddam Hussein. También a Sharon y a la Madonna, la cantante de loca marihuana, esa le impidió la conversión al judaísmo porque le dijo prostituta. Él está hablando, que murió hace 7 años, murió, 7. ¿7 años? Yo pensé que era 2. Bueno, se me pasa el tiempo y no me doy cuenta. En fin. Le dice a la familia, en un año, ustedes tienen que abrir esta carta, en un año. Se junta toda la familia, y fíjate que los ultraortodoxos tienen familias enormes, ¿sí? El Señor dijo, ¿cómo dice? Multiplicados. Multiplicados y fructificar. Multiplicados. 18 hijos. La cantidad de familia, imagínense, si se sientan todos en la mesa, no entran. Abren la carta. ¿Y qué es lo que dice en la carta? Que Yeshua mismo vino a él y que él era creyente en Yeshua. Ahí está. Él era creyente, el viejito. Él era creyente en Yeshua. Fíjense, imagínense el susto de la comunidad judía cuando escuchan que este rabino famosísimo en Israel
dice que él cree en Yeshua. O sea que Dios verdaderamente está dando vuelta a las cosas aquí. Y ¿qué es lo que les quiero contar? Otra cosa, que 36 años atrás, yo estaba en las calles de Jerusalén hablando a la gente de Yeshua. Y la gente me venía a mí y me decía, Sonia, ¿vos no sabés lo que los cristianos nos hicieron a nosotros en el Holocausto? Eso es lo que me decían a mí. ¿No te da vergüenza de decir, de hablar de Yeshua? Fíjense el odio, ¿sí? Lo que le pasó y la trauma que ellos tenían encima, ¿sí? Pero después de 70 años, después de 71 años, el Señor ha abierto las puertas aquí en Israel. La gente quiere escuchar. La gente está interesada. Y los rabinos le dicen, ustedes no pueden leer el Nuevo Testamento. Le dice así a la comunidad judía. Y fíjense que si te dicen que no hagas algo, ¿qué es lo que vas a hacer? Hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Fíjense, yo digo que estamos muy cerca de la venida de Yeshua. La fe empezó aquí 2000 años atrás. Se fue a Europa. Después cruzó el Atlántico. Se fue a las Américas, se fue a Estados Unidos, se fue a Canadá, se fue a Sudamérica, ¿sí? Y después cruzó el Pacífico y se fue a el Oriente, se fue a Corea, se fue a China, se fue a India. Y ahora el movimiento se está acercando a los países árabes. Los países árabes, Irán, que es nuestro enemigo a la muerte y que tienen los chiitas en poder. Cientos de miles de ellos están viniendo a la fe. El Señor les da visión, les da sueños, ellos están viniendo a la fe, ¿sí? Y los últimos, pegó la vuelta por 2000 años, fíjense. Y yo digo que los últimos somos nosotros. Porque Yeshua le dijo a Jerusalén, yo no voy a volver hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea que Jerusalén tiene que pegar la vuelta a Yeshua. ¿Sí? Sí, David, perdón. Sí, mi reina, mira, yo quiero, como estamos ya en minutos finales ya del programa, se fue la hora rápido, tocar una historia que a mí me ha conmovido mucho, la del rabino Daniel Zion, que fue rabino de Bulgaria durante los días de la Segunda Guerra Mundial. Mire lo que pasó con este rabino. Ocurre de que Hitler ya había ocupado Polonia, Austria ni que se diga, ya había entrado a Hungría, ya mi familia, la familia de mi abuelo, ya había sido deportada a Auschwitz, a campos de concentración en Polonia, donde los masacraron, los mataron, pues. Su siguiente objetivo era entrar a Bulgaria. Pero aquí pasa algo con este rabino. Daniel Zion, Pastor Nelson, tiene un encuentro real con Yeshua, se le apareció. Wow. El Mesías. En la sinagoga se le aparece. Y le habla, y le dice, mira, le dice, Hitler va a intentar tomar Bulgaria. Wow. Pero le dice, yo te voy a abrir una puerta, le dice, para que salves a mi pueblo acá. Te voy a abrir puerta para que tú hables con el rey. Te voy a leer lo que está en Google esto, en Wikipedia. Dice, Daniel S. Zion nació en Salónica en 1883. Muere el 13 de noviembre en Jaffa en 1979. Fue un rabino ortodoxo, cabalista y activista político. Zion llegó a Sofía, Bulgaria, como matadero y Hassan, o sea, era Shohet, que mataba a los animales según el ritual para que la comida judía pueda ser ingerida. La comunidad judía de Bulgaria en ese momento estaba casi completamente asimilada y no hubo comunidades ultraortodoxas en el país durante los días de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Zion fue destituido de su puesto en la corte rabínica de Israel por su nueva creencia de que Yeshua de Nazaret es el Mesías judío prometido a la nación. ¿Qué pasó con este cuate?
En mayo de 1943, junto con el gran rabino Asher Hananel, Zion ayudó a prevenir la deportación de 800 judíos de Bulgaria. Lo hicieron apelando al obispo metropolitano de Sofía, entonces jefe de la Iglesia Ortodoxa búlgara. El obispo Stefan apeló después ante el zar, que es casi como que el rey, Boris III. El 24 de mayo del 43, el rabino se dirigió a una reunión en la sinagoga y luego que participó en una manifestación callejera contra la ley antijudía para la protección de la nación, que entró en vigor desde el 44. 2 días después de la manifestación, Zion fue arrestado entre muchos otros, habiendo gozado previamente de refugio. Bueno, ¿qué pasó con este cuate? Se lo voy a resumir más concreto. Este pana luego vuelve a apelar ante el rey y le dice al rey, mire, por favor, no haga un acuerdo con Hitler. El rey lo escucha y el rey empieza a proteger a los judíos búlgaros. Los protegió. De hecho, la única comunidad judía que quedó ilesa en la Segunda Guerra Mundial fue ella, la comunidad judía en Bulgaria. Los judíos que estaban en otras ciudades de Bulgaria vinieron a la capital Sofía y se protegieron al amparo del rey. Pero ¿qué pasó después? Este rey se migra a Israel, hace aliyá y llega a ser parte del Sanedrín, de la corte rabínica. Iba a ser declarado, ¿sabe?, el rabino mayor de los Ashkenazim, de nosotros, judíos que vienen de Europa Oriental. Iba a ser el rabino mayor. Pero cuando él les dice, yo no voy a negar a Yeshua, él es el Mesías. Le dicen, ¿sabes qué? Te felicitamos por lo que has hecho, linda persona, gracias por salvar a los judíos, pero tú acá te me largas. Wow. Pero este rabino provocó la conversión, el Señor a través de él, de miles de judíos. ¿Bajo qué presentación? Mire, mucho depende del paquete, cómo se presenta. Discúlpeme que hable en términos comerciales. Por favor, quiero que me entiendan esto. Mucho depende cómo yo presento algo para que se pueda ser atractivo. Bueno, Pablo hizo lo mismo, aplicó este principio. En 1 Corintios 9 dice, verso 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Amén, exacto. Él sabía cómo llegar al judío. Él no iba a presentarle una imagen de un Jesús que es un Adonis griego, con una pinta fantástica, un tipo de 2,20 metros, súper corpulento, atlético. Los judíos dicen, ¿este de dónde salió? Este no es nuestro. Dice, me he hecho como los judíos, como judío para ganar a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, pero me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Amén. Y de igual manera se hizo a los gentiles como gentil para llegar a ellos. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan, en 2 palabras los redondeo. Si ustedes quieren ganar al pueblo judío, primero oren por nosotros. Segundo, no nos presionen. Tercero, entiendan que nosotros tenemos un léxico, una forma de hablar, que los 11 hermanos en Egipto, cuando José habló en hebreo, dijeron, este es nuestro nombre. Pero en principio no les habló en hebreo, él les habló en copto. Estaba presentado como Dios egipcio. Y digo bien Dios egipcio, Arturo, porque vos sabes perfectamente que para los egipcios el faraón y el vicefaraón eran divinidades encarnadas. Entonces, imagínate, o sea, para nosotros no es sorpresa que nos digan, Jesús es una divinidad gentil. Bueno, también los egipcios son gentiles y lo vieron como una divinidad a José. Hasta que José les dijo, yo soy su hermano, no soy divinidad. Reconózcame primero. O sea, los judíos van a aceptar a Yeshua como Mesías el día que se les presente a un Jesús judío, a un Yeshua judío, no a un Adonis griego. Ok. Quiero decirles otra cosa que es una maravilla. Estoy hablando de mi pastor aquí en Jerusalén, que es rabino también, recibió su certificado del rabinato de Israel y todos sabían que él era mesiánico y le dijeron, mira, nosotros te damos el título de rabino, pero si vos tratás de ejercer, te agarramos. Sí, pero de todas maneras recibió el título de rabino, sí, pero es mesiánico totalmente. Él es el pastor de una congregación aquí en Jerusalén que se llama Ahavat Yeshua, que significa amor a Yeshua, ¿ok? Y por supuesto en su corazón él quiere traer a la comunidad judía a la fe. ¿Y qué es lo que no hace para traer a la comunidad judía a la fe en Yeshua? Programas en la radio, los invita para Shabbat,
enseña en todo tipo de internet para poder alcanzar al pueblo judío. Está haciendo un trabajo increíble en la radio, en la televisión, por todos lados, ¿ok? Es inteligentísimo este hombre, estudió en Harvard University en Estados Unidos y también es rabino, ¿ok? O sea que el entendimiento de la escritura de este hombre es por acá arriba, ¿ok? Una maravilla. En fin, en su corazón, él quiere traer al pueblo de Israel a la fe. Y se va al Kotel, al muro de los lamentos. Pone la mano en el muro de los lamentos, empieza a orar por el pueblo de Israel y ve una visión. Él ve una visión con Yeshua. Y Yeshua le dice a él así: vos solo no podés traer al pueblo de Israel a la fe. Imagínense lo que él dice. Sí. Oy. Y después dice, y tu congregación sola no puede traer al pueblo judío a la fe. ¿Ok? Y él hace todo tipo de cosas para poder llegar al pueblo judío. ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Sí? Y Yeshua le dijo así: pero todas las naciones del mundo que oren por el pueblo de Israel va a traer al pueblo judío a la fe. Impresionante, ¿no es cierto? Impresionante. O sea que verdaderamente oren por el pueblo de Israel. Por gratitud. Yo resumiría en 6 barreras que tiene un judío para creer en Yeshua, que podemos dejarlo para otro programa. La virginidad de Miriam es un tema muy complicado para un judío. De hecho, yo discutí con un rabino hace un tiempo en un aeropuerto en Caracas, me encontré con un ortodoxo, para resumir, y la discusión fue eso. Me dijo, yo no puedo aceptar que ese hombre haya nacido de una mujer virgen, ese hombre, por no decir otra grosería, ¿no? Yo le digo, ¿y acaso los patriarcas no nacieron de mujer virgen? ¿Perdón, de mujer estéril? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nacieron los patriarcas? De mujeres estériles. O sea, ¿cuál hijo? Segundo problema, en el judaísmo, ¿Dios tiene hijo? ¿Cómo pues Dios va a tener hijo? ¿Acaso necesita reproducirse y procrear? Eso está bien para los humanos, porque ni los ángeles se procrean antes. Pero como dice Proverbios 34, ¿quién creó el mundo? En pocas palabras, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Y en el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú. O sea, sí, Dios tiene hijo, pero eso para un judío no le entra en la cabeza. Aunque los ortodoxos sí saben que hay hijo, sí lo saben, por cábala. La divinidad del Mashiach, que es lo que hablaba ahorita Sonia. Cuarta barrera, cuarta. El entendimiento cegado por parte de Satanás, que ciega el entendimiento del incrédulo. El diablo ciega. Pero yo creo que la más complicada, yo diría ahorita voy a añadir una más. Permítanme, ahorita se me vino a la mente otra más. ¿Sabe cuál, Nelson? El velo que Dios puso en el corazón del judío. ¿Quién la hizo? Claro, el entendimiento que te cegue el diablo, al diablo lo mandas al diablo. Pero ¿qué haces tú con el velo que Dios te pone en el corazón? Y mira la respuesta, Nelson, si tú estás buscando el versículo. Fíjate lo que dice, y cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. No dice que se te quita el velo para que te conviertas, no. Primero te conviertes y luego se te quita el velo. Funciona al revés. Como le pasó a Pablo. Y a Moisés, que no sabía que tenía el velo en la cara. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, Nelson, ese tema es clave, porque el judío tiene un velo en el corazón que Dios mismo se lo puso. Y Dios le dice al judío, primero convertite y luego te quito el velo. En pocas palabras es, tú te conviertes a Yeshua y recién dices, wow, pero ¿cómo no me di cuenta? Yo leía esto y no me daba cuenta. Claro, porque había el velo. Ahora entiendes que la hierba amarga es esto, que el pan sin levadura es esto. Ahora entiendes todo. Y por eso es de que el judío nunca va a renunciar a celebrar sus fiestas, Nelson. Porque en nuestras fiestas confirmamos nuestra fe en el Mesías. Porque decimos, wow, antes yo comía hierbas amargas y pan sin levadura porque me dijeron que coma. Pero ahora me doy cuenta que el pan sin levadura es el cuerpo del Mesías. ¡Wow!
¿Cómo lo hacía toda la vida y no me daba cuenta que estaba haciendo esto? O lo que te estoy diciendo aquí de Yeshua Sarjapanim. Todos los años nuevos en la sinagoga hablan de Yeshua Sarjapanim. Y ahora me vengo a dar cuenta que este es el Yeshua de la Biblia. ¿Te das cuenta? Te conviertes y el velo se te quita. Y el último, con esto cierro, te doy la palabra, Nelson. Con esto cierro yo. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es lo más complicado después de eso? ¿Qué va a decir la gente de mí ahora que yo creo en Yeshua? Eso es lo más terrible. La familia. La comunidad. La comunidad. Eres un traidor. Ya. Nelson. Yo creo que ese fue el número 6 o 7. El 7, pues. Habría que poner el 8. ¿Cuál? Tú dijiste que el 7 era qué dirá la comunidad, ¿verdad? Si creemos. Yo diría que el 8 es qué dirán si reconocemos que nos equivocamos. Los rabinos. ¿Qué dirán si reconocemos? Los Yo quiero concluir leyendo un pequeño fragmento. Antes de eso, el verso que tú citabas del velo está en 2 de Corintios capítulo 3, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Una de las formas más hermosas de poder detectar y determinar que el Eterno estuvo en la persona del Mesías aquí en la tierra es cuando Él dice: yo mismo iré a recoger a mis ovejas, yo mismo, y las reconoceré. Y luego dice el Señor en Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo he venido a ver lo que se había perdido. Pero voy a concluir con Romanos capítulo 9. Este conflicto de la ley, la fe, la gracia. ¿Qué le pasó a Israel? Mira, esto es muy bonito lo que dice. Dice así: ¿qué pues diremos? Verso 30, dice Pablo, Romanos 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Mira qué interesante, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que dice esto? Arturo, David, Luis, Sony. La ley no es el problema. El problema es la fe. Cuando no hay esa fe y se confía en las obras de la ley, ahí está el tropiezo. Definitivamente. Abraham tuvo fe. Cuando tú crees en el espíritu de la profecía, cuando tú crees que el Señor, el Mesías, está ahí, en la propia escritura, todo cambia. ¿Qué le dijo el Señor a los propios judíos y fariseos? Escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que en ella está la vida eterna. Les estaba diciendo: búsquenme, que yo estoy ahí. Y no lo pudieron entender, pero qué belleza les habló. Tantas cosas, les repitió tantas cosas. En el madero, mientras moría, le citó cantidad de cosas. Padre, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, verso 1, se lo recitó. Tengo sed, les dijo tantos versículos que estaban en los salmos. Estaba tan claro todo, pero lamentablemente no era el tiempo. Era necesario, como dijo Luis, este tiempo de endurecimiento, el cual, aunque le suena extraño, yo agradezco a Dios y al pueblo de Israel, porque si no te hubieras endurecido, amado mío, pueblo de Israel, yo no sería salvo. Yo no sería salvo. Puede sonar extraño, pero yo les agradezco que se hayan endurecido un poquito, pero yo sé, el fin de todo, capítulo 10, Romanos 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Gracias. Pastor Luis Antonio, palabras finales. Como judío, bendecir la vida de Sonita, de mi hermano, y quisiera que muchos más judíos realmente viniesen al conocimiento pleno de la verdad. Pero qué hermoso lo que compartiste, Sonita. No ganarás tú solo. A tu congregación no ganarás sola. Por favor, el mundo entero, todos los que nos siguen en este programa,
Y realmente ya vino la salvación por medio de los judíos. Jesús, judío, pueblo sufrido, lo compartimos en el anterior programa. Cuánto dolor tiene que pasar el pobre pueblo judío. Nos da pena, ¿verdad? Son nuestros hermanos, es nuestra sangre. Es un dolor que de solo pensarlo duele, hasta los tuétanos duele. Pedirles que oren, que clamen por nuestro bendito pueblo, por tus papis, Sonita. Porque si ellos conocieren y el velo se les sería quitado, si se convirtieren, entonces gloria a Dios. ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. No estamos solos, está el Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Y la verdad, solo Dios puede ayudarnos. Sabemos que va a quedar un remanente que tiene que pasar por lo peor, pero que sean cada vez menos sería mucho mejor. Que el Eterno les bendiga. Oremos por el pueblo bendito, pueblo bendito, pueblo bendito de Israel. Oremos por el más pequeñito hasta el más grande, porque lo que se viene es demasiado duro para nuestros hermanos, para nuestra familia de verdaderos benditos hermanos. Amén. Yo no tengo ningún tipo, o sea, yo tuve muchos sueños con judíos ortodoxos, no mesiánicos, impresionante, y cómo lloraba yo en mi sueño, cómo lloraba. Y yo creo que el verdadero judío ama mucho al judío, mucho. Aún así lo puedan patear a uno, pero uno los ama, los bendice y realmente no siente otra cosa que no sea grande amor. Que Dios les bendiga. Amén. David Diamond, palabras finales. El pueblo de Israel, cuando nosotros hacemos un programa con Sonia, con Luis, con Benjamín o con cualquier otro judío, a veces la gente piensa que nosotros le estamos pidiendo que tengan pena de nosotros y digan, pobrecitos, ¿cómo los han matado? En el holocausto. No. Nosotros no le estamos pidiendo misericordia, pena, compasión al mundo. No le estamos pidiendo permiso para existir. Le estamos demostrando que merecemos respeto y exigimos respeto. No compasión, pobrecitos. Respeten. Porque de este pueblo llegó la salvación de la humanidad. De este pueblo llegó esta escritura santa. De ahí llegó la revelación del único Dios vivo y verdadero, creador de todo cuanto existe y respira. La salvación viene de los judíos. La maldita teología del reemplazo que muchos predicadores siguen enseñando, que la iglesia reemplaza a Israel, es la madre de todas las herejías y del antisemitismo religioso que ha existido durante siglos. Mire, con esto más voy cerrando. Quiero invitarlos, por favor, ya pasando a otro punto para cerrar, a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, tanto de Arturo, de Luis Antonio, de Nelson, y también el de Sonia. Mira, Arturo, estaba la semana pasada que yo conocí a Sonia, la conozco apenas 10 días atrás, y el canal estaba en 253 suscriptores, si más no me equivoco. Gracias, hermanos. Sí, ¿perdón? En YouTube, yes. Sí. Sí. Ahora está en más de 3,000. Yo les invito a que se suscriban, porque ahí están las conferencias, esta también estará allí, a que adquieran el libro, excelente libro que ha escrito Sonia sobre el Medio Oriente, sobre la problemática del Medio Oriente, por Amazon. Ustedes pueden conseguir información del libro de Sonia a través del Facebook de ella o del canal de YouTube. Y también quería mencionar una cosa más de este tema. ¿Por qué tanto judío se está convirtiendo? ¿Por qué ahora en las redes sociales? Así como hay truchos, ¿no? O sea, falsetas, falsos judíos mesiánicos, marihuanados que hablan bobadas, hay verdaderos judíos mesiánicos que como nunca antes están apareciendo en las redes sociales a predicar y testificar el mesianismo de Yeshua. ¿Sabes por qué, Arturo, Nelson? Porque los 144,000 ya están en preparación para aparecer. Hay 100,000 judíos mesiánicos solo en Israel, ¿no? Sonia, ese dato te faltó dar. Sí, señor. 100,000 judíos mesiánicos solo en Israel. ¿Qué está pasando? Los rabinos están preocupadísimos, preocupados, no saben cómo frenar. Han creado, Arturo, una organización que se llama Antimisioneros contra Jesús, así se llama. Hermano, ¿qué no están haciendo? Lo único que están provocando es que aumente la cantidad de mesiánicos, en especial entre los jóvenes. Eso me cuentan. Yo no he estado en Israel, ustedes lo habrán visto. Sí, señor, es verdad. ¿Y sabes qué pasa con los rabinos? ¿Sabes qué es lo que piensan los rabinos? Una vez yo escuché a un rabino decir estas palabras que llegó a creer en Yeshua. Dijo, los rabinos no quieren reconocer el mesianismo de Yeshua, porque es reconocer que se equivocaron durante siglos, no durante un día, y que la comunidad judía los va a agarrar y los va a querer, o sea, los va a culpar de todo. Eso es lo que Nelson dijo. Claro, es el temor a decir, ¿y ahora qué hago? Me van a linchar.
por haberles engañado. Es lo mismo que pasa con un cura. El cura se convierte al evangelio y el cura dice, ¿cómo les voy a decir a estos tipos que no adoren la Virgen si es de eso de lo que yo comí? Ahora, con esto me despido. A partir del día de mañana, entiendo, ya entraremos en el estudio del tabernáculo, si es posible, pero no es la última vez que Sonia estará acá, porque hay muchos temas que quisiéramos seguir tocando con ella, Arturo, Nelson, entiendo, Luis Antonio. De mi parte, allá cámara, hasta mañana. Sonia Waters, palabras finales. Oren por nosotros. Animen al pueblo de Israel a volver a la tierra prometida. Acá nosotros nos vamos a arreglar con ellos. Muy bien. Ahí vamos, Solita. ¿Quién dijo que las mujeres no predican? ¿Quién dijo que las mujeres no juegan fútbol y hacen goles de media cancha? Y encima Argentina, mano, con algo tuvieron a Messi y a Maradona. Muy amados hermanos y amigos, el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. No puedes pedir paz para Jerusalén sin que Jerusalén se convierta a Jesucristo. Orar por la paz de Jerusalén es orar para que todo Israel reconozca que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Si usted estaba orando solamente pidiendo que no haya guerra, que no lancen misiles, Satanás ha hecho mucho más daño que solamente unos terroristas, porque ellos destruyen el cuerpo, pero el alma está destruida por la religiosidad. Mientras que hay judíos que quieren convertir a gentiles a judaizarse, hay gentiles que quieren convertir a los judíos a gentilizarse. No se trata de cambiar de religión, se trata de tener libertad en Jesucristo, en una relación de amor. ¿Y qué era lo que ha pasado ahora en Israel y qué está pasando en el mundo? Se está cumpliendo la primera profecía de estos últimos tiempos. En Amós capítulo 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, Nelson, David, Luis Antonio, mi hermana Sonia, Dios nos ha permitido ser nosotros en estos tiempos los que estemos saciando el hambre, instrumentos de nuestro Dios para alimentar a tanta gente hambrienta y sedienta, no con religiones, no con doctrinas de hombres, de demonios o de prosperidad, sino con la verdadera enseñanza de Jesús, el Mesías, el Señor, Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Un abrazo a nuestro hermano también que nos hizo falta, Pastor Raimundo Ramos. Lo amamos con todo el corazón, no pudo estar para la grabación, pero ya mañana con la bendición de Dios en vivo y en directo estaremos a todo el mundo proclamando la verdad del Señor y con todo el corazón gritando, ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo. Buenas noches, bendiciones. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-52. Bienvenidos a su programa A la Final Trompeta. Con los pastores Nelson Zavala, Arturo Norero, David Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A la final trompeta. Bienvenidos.